Él es doctor en estadística, nos va a estar compartiendo una ponencia el día de hoy. Así que pues le agradecemos que vino desde tan lejos para podernos brindar toda esta información. Y pues nada, bienvenido. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Mi intervención en este espacio consistirá en profundizar sobre varios de los conceptos que Ramsés ya expuso en su primera sesión en relación a la parapsicología, consciencia, límites de la ciencia y, por lo tanto, veremos o abordaremos distintas definiciones terminológicas de varias palabras, conceptos que están alrededor, ¿no?, de lo que definen como tal a esas fronteras, ¿no?, de la ciencia, ese conocimiento que parece desafiar lo establecido. Algunos hasta afirman que contradice lo establecido. Veremos las posturas que hay dentro de lo que viene siendo la comunidad académica. La comunidad académica está formada por personas y las personas, seamos científicos o no, tenemos creencias, tenemos también nuestra propia cosmología de cómo funciona el mundo, la vida, ¿no? Y por lo tanto esto nos condiciona y merece la pena el considerar cómo estas posturas también pueden llegar hasta alterar, sesgar distintas visiones de la explicación científica y de la investigación científica que hacemos sobre estos fenómenos. Esta dicotomía, razones para creer, evidencias que encontrar, es una tensión intelectual que he estado percibiendo en las últimas, digamos, semanas o en el último año entre precisamente los científicos que investigamos, ¿no?, acerca de estos límites. Hay quienes dicen que lo que se necesita son razones para creer, ¿no? Razones para creer en que el fenómeno es real, si es que se pretende creer en que el fenómeno sea real, que exista. Pero también están los que no creen en que el fenómeno sea real y, por lo tanto, sus razones irán dirigidas hacia, ¿no?, esa búsqueda para verificar que el fenómeno es imposible. Bueno, también hay otros, entre los que yo me encuentro y me posiciono, que decimos que no, que lo que habría que hacer es tratar de mejorar los procesos de investigación, tratar de aportar. ¿Sí? Ah, que no se le. Ah, vale, bien, vale, bien. Sí, por la traducción, ok. A mí me gusta moverme cuando expongo, entonces me resulta inevitable el. Esto ya no soy yo, ¿eh? El pitido, no sé de dónde viene, pero soy inocente. En esto no soy inocente, en esto no soy inocente. Yo sostengo que más allá de las razones necesitamos pruebas, necesitamos mejorar los procesos de investigación que estamos llevando a cabo, porque con las palabras podemos convencer, podemos llegar, ¿no?, a intercambiar, podemos llegar, pues, a establecer razones, bien, sí, motivos argumentales, pero los hechos son los que ofrecen el testimonio más irrefutable, por así decirlo, ¿vale? Sería lo más consistente. Bien, pretendo abordar algunas también de las teorías que hay, o al menos presentarlas desde una perspectiva muy general, porque no tendremos tiempo para entrar en detalles, pero bueno, al menos desde lo que ya se ha hecho, desde los paradigmas que se han podido contrastar, se han aportado, pues, sistemas de medida. Bueno, pues pienso que todo esto aporta valor al conocimiento y, por lo tanto, os lo traigo y quería compartirlo, ¿vale? Y terminaré con una reflexión acerca de este estado actual desde lo que viene siendo la perspectiva de alguien de mi perfil. Soy religioso, vengo de una universidad que es de la Santa Sede. En realidad, por cada país que hay una universidad pontificia que pertenece a la Santa Sede y, por lo tanto, la de España es la pontificia de comillas, que es donde yo estoy. Yo pertenezco a la Sociedad de María, soy religioso y, por lo tanto, pues bueno, ahora estoy ejerciendo mi labor científica y docente educativa allí, ¿vale? Aquí tenemos dos grupos de conceptos relativos para definir lo que vienen siendo los fenómenos inexplicados, esos fenómenos, pues, que están en los límites, como decía al principio. Entonces, depende de la tradición de la que partamos y de la que usemos, podemos encontrar distintas denominaciones. Por ejemplo, los términos anómalo, anomalía, anomalístico
son conceptos que proceden desde una postura más bien neutral o más bien que concibe lo que está en los límites como inexplicado. Inexplicado, no tanto inexplicable, porque inexplicable implicaría un juicio ontológico, ¿no?, con respecto a que lo que no se conoce no es que se pueda llegar a conocer, es inexplicable porque no es cognoscible, no es accesible al conocimiento, ¿no? Aquí lo concebimos como inexplicable con los medios que tenemos a día de hoy, es decir, inexplicado, inexplicado, ¿vale? Por eso ese matiz con respecto al inexplicable. Entonces, se utiliza anómalo para identificar, ¿no?, algún tipo de desviación puntual. Desviación puntual con respecto a qué? Algunos dicen de la norma. Yo aquí tengo que discrepar, porque la palabra norma, ¿qué es la norma? Hay varios tipos de normas y varios criterios para establecer normas. Un criterio es el estadístico, que es el que yo empleo, por ejemplo, ¿no? Pero no es el único, ¿de acuerdo? Porque lo normativo también podría definirse a partir de las experiencias subjetivas y de la percepción subjetiva que un individuo dice, ¿no?, con respecto, pues, tener a un fenómeno relativo a la parapsicología. Entonces, yo diría más que normativa, canon, ¿no? Es decir, se desvía con respecto a un canon, al canon que se establezca. Entonces, pero es una desviación puntual. Cuando añadimos, ¿no?, la palabra anomalía, sería una desviación persistente, por ejemplo, ¿vale? Persistente, esto quiere decir que se repite, ¿de acuerdo? Aquí los detractores de la parapsicología, alguno de ellos concibe, dice o criticó en su día que los fenómenos Psi no son anomalías, porque no son desviaciones persistentes, sino puntuales, y por lo tanto, en realidad, la parapsicología estaría en una fase, pues, muy embrionaria, ¿no?, para esta visión o desde esta postura más escéptica. El término anomalístico, dentro de esta línea, como digo, de lo inexplicado, ¿no?, busca encontrar la causa, ¿no? ¿La causa de qué? De lo anómalo, de esa desviación, puntual o persistente, anomalía. Entonces, la búsqueda de esa causa, ¿no?, esas causas científicas, que pueden ser completas o parciales, sería lo que estaría alrededor de anomalístico. Luego, desde una postura, digamos, no basada quizás en lo inexplicado, pero sí desde una tradición más psicológica que nos llega también a través de la parapsicología, tenemos, pues bueno, prefijos, ¿no? Prefijos como para, que es junto o al margen de. La palabra parapsicología consiste en esto, ¿no? Parapsicología, ven, fenómenos que están al margen de algo o junto a algo, pero sin estar en ese algo o sin pertenecer, ¿no? Entonces nos moveríamos entre esa especie de frontera, supra, por encima, sobre, más allá, ¿no? Esto es curioso porque son, digamos, definiciones etimológicas y, por lo tanto, que a veces en el uso popular, ¿no?, del lenguaje, supra, sobre, se confunde. Es algo que al menos en castellano lo solemos alternar. Bien, luego habrían otros términos también, ¿no?, para añadirle más complejidad. Márgenes, aludiendo a ese borde, a ese límite, donde hay un límite, pues, que representa, pues, un límite que marca una diferencia entre lo que está dentro y lo que está fuera, ¿no?, de un sistema, por ejemplo, ¿no? Bien, normal, anormal, atípico, ¿no? Claro, esto es negar algo que no está en la norma. Y ya hemos dicho que la palabra norma es compleja, ¿no? Tiene muchos matices también. Excepcional, que se aparta. Extra, ¿no?, que está fuera, ¿no? Extra muros, ¿no?, fuera de los muros, ¿no? Esto en las ciudades medievales era una expresión, ¿no? Extramuros. Vivir extramuros era la condena, ¿no? Porque cuando había cualquier tipo de asedio, pues quienes estaban fuera de los muros perecían o tenían más riesgos de perecer o de ser, digamos, prisioneros que no de los que estaban dentro. Bien, entonces, ¿por qué os cuento esto? Es decir, ¿por qué os estoy listando ahora aquí esta terminología? Algunos se dirá o se preguntará, bien, ¿y esto por qué? Porque hay un problema bastante profundo y grave dentro de lo que viene siendo la parapsicología sobre cómo la concebimos, cómo la definimos, cómo la demarcamos. A este problema se le conoce como problema de demarcación. Y no reconocerlo nos expone o nos hace más vulnerables a cometer sesgos, a confundirnos, a incurrir en interpretaciones o inferencias equivocadas. Entonces, quería comenzar por cuestiones que quizás sean muy básicas para algunos de todos vosotros,
pero creo que son necesarias. Aquí tenéis los distintos enfoques, las aproximaciones que hemos hecho o que hay en la literatura. A grosso modo, estoy siendo muy general, estoy haciendo una síntesis demasiado grande, soy consciente de ello, pero al menos para que nos ubiquemos, ¿de acuerdo? La parapsicología tradicionalmente es el estudio de los fenómenos psíquicos, ¿no? En sus distintas manifestaciones y con las categorías que hay. La anomalística es lo que he dicho, estudio de lo inexplicado, ¿no? La fenomenología o el enfoque fenomenológico se centra en la experiencia, ¿no? Que esto podría quedar integrado también en las dos categorías anteriores. Podríamos añadirle un enfoque más antropológico, ¿no? Centrándonos en las creencias, en los sistemas de significados, y luego venimos, ¿no?, a lo que viene siendo pues, el concepto, el término más problemático de todos, consciencia, que es un comodín. Consciencia, bueno, ¿qué es la consciencia? Previamente a estas diapositivas tenía una cronología con más de 30 definiciones con respecto a qué es la consciencia, según lo que los científicos han investigado desde tiempos de Galileo, ¿de acuerdo? Entonces veríamos en esas definiciones que hasta incluso son contradictorias entre sí y que podríamos llegar a considerar que consciencia es un misterio, como también lo es Psy, como también lo es, o parte de ello en la parapsicología, ¿no? Encontramos esa especie de interrogante de, bien, ¿qué es lo que estamos investigando? ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Qué es lo que estamos descifrando? ¿No? Posturas. Posturas. Tenemos los que están a favor, digamos, lo podríamos polarizar en dos polos, los que están a favor de la parapsicología, los que no, los que sostienen que lo que se ha hecho en parapsicología no solamente hay valor, hay un futuro, hay una línea de trabajo consolidada, establecida, sino que además pues están pues bueno, convencidos de que fenómenos como lo que ha contado Nili previamente de la visión directa, pues son reales, se dan y los podríamos llegar a moldear para transformarlos en algo útil y asistencial para personas que requieran ayuda. Están los que se posicionan en la otra cara del polo, ¿no? en el otro punto, que dicen que no, la parapsicología es imposible, carece de todo sentido e incluso yo he escuchado por boca de escépticos que es una pérdida de tiempo para la ciencia. Para la parapsicología es una pérdida de tiempo para la ciencia. Yo no estoy de acuerdo con esta declaración, no es ninguna pérdida de tiempo. Sí es cierto que tengo una postura basada en la crítica, porque se me da muy bien levantar ampollas y pisar callos. Tengo mucho que contar al respecto, pero no lo voy a hacer aquí. Digamos que personas como yo estaríamos dentro de este marco de la duda, de la crítica, de la cuestión, de, bien, no vamos a negar los más de 100 años de investigación que tiene la parapsicología a sus espaldas, ni lo que ha aportado, ni lo que ha contribuido, pero lo que nos tenemos que plantear es cuál ha sido su evolución, qué es lo que hemos logrado aportar, legitimar a nivel científico y cómo seguir mejorándolo, y cómo seguir, digamos, trabajando en esa línea para edificar y hacer que la parapsicología no perezca. Porque a lo largo de la historia del conocimiento, sea o no científico, tenemos disciplinas que nacen y mueren. Tenemos objetos de estudio que nacen, ¿no?, y desaparecen por falta de funcionalidad, interés, X. Bien, hacer que la parapsicología sea imperecedera es algo bastante difícil y es uno de los desafíos que pienso a los que nos enfrentamos actualmente. Terminar esta parte diciendo una frase de San Agustín. San Agustín es uno de los padres de la Iglesia. Él dejó por escrito que para los que quieran creer, tengo 1000 razones. Para aquellos que no quieran creer, no tengo ninguna. ¿Por qué menciono, digamos, esta declaración de San Agustín? Porque sostengo que no necesitamos razones para creer. Los que ya creemos, los que ya crean, nos sobran las razones. Tenemos 1000 razones o más que aportar, ya no solamente a través de toda la historia que ha habido en parapsicología, de toda la investigación, de las tradiciones, de las aproximaciones, sino precisamente incluso desde una experiencia personal o incluso desde una argumentativa que puede llegar a ser racional, si se me apura, en algunos casos. Puede llegar a ser hasta racional. Porque a mí cuando
cuando se me cuestiona, ¿no? Que no, la mente no interactúa con la materia, digo, bueno, depende, ¿no? Porque yo estaba un día, ¿no?, sentado en el salón de la comunidad, estaba agotado, de verdad, esos días que dices, no me pueden ir peor, pues estaba en ese punto. Cogí un dispositivo, le di para encender el televisor, no se encendía el televisor y en realidad lo que encendí fue la puerta del parking, ¿no? Entonces, de repente, ¿no?, yo estaba pues desesperado, que no sé qué funciona, el televisor no, pero claro, ¿no?, los hermanos estaban, ¡oh, la puerta!, ¿no?, se está abriendo. Y yo les dije, digo, ¿veis? Interacción mente-materia. Materia, mente, mente-materia. No, mente-materia. Eso es racional. Que me nieguen si eso no es una interacción mente-materia. No, es un sesgo, es una ilusión, es un... Bueno, sí, vale, muy bien, lo que tú quieras, ¿no? Podemos bajar al inframundo si te apetece, pero eso es una interacción. No anómala, probablemente, no anómala, pero es una interacción. Bien, lo que sostengo, si San Agustín estaba en lo cierto con esta declaración, ¿no?, de para los que quieran creer tengo 1000 razones, lo que necesitamos entonces ya no son más razones per se que tenemos, sino mejores pruebas. No digo más, porque no es un tema de acumular más datos. Venga, tenemos aquí ya el archivo que, vamos, me consta que hay archivos bastante extensos. De hecho, en Alemania, en Friburgo, estuve con ellos hace 2 años, me enseñaron lo que había allí y es espectacular, increíble, todo el conocimiento acumulado. No se trata de más, sino de hacerlo mejor. Modelos teóricos predominantes. Voy a ser bastante general y pido disculpas de antemano si esta parte quizás me la salto o voy más deprisa de lo que pertocaría, ¿de acuerdo? Algunos dicen que no hay teorías en parapsicología, que uno de los problemas es que las teorías no explican nada, ¿no?, de las que hay en parapsicología. Bueno, esto es cuestionable. Esto es cuestionable porque sí hay al menos planteamientos teóricos. Otra cuestión, o digamos el punto crucial que desde mi perspectiva yo sí que analizaría es, muy bien, ¿y en qué grado las teorías se pueden contrastar? Por ejemplo, hay un criterio en la academia que dice que una teoría posee valor científico en la medida en que genera contrastabilidad o sus hipótesis son contrastables de alguna forma, con o sin éxito, pero que tengan al menos esa refutabilidad, ¿no? Entonces, yo aquí me he tomado la libertad, a lo mejor alguno de vosotros, pues, no sé, padece alguna urticaria, mutación, no pasa nada, entiendo que no tiene esto por qué satisfacer a todo el mundo, pero distinguiríamos entre falsables, no falsables. ¿En base a qué? Pues en base a la contrastabilidad, en base a, muy bien, ¿y qué experimentos podemos desarrollar a partir de esas teorías y cómo esos experimentos retroalimentan o nos permiten desmentir o no lo que esa teoría dice sostener? Entonces, dentro de las que son falsables en términos mecánicos, en términos empiristas, tendríamos las experimentales o tendríamos, ¿no?, teorías que están establecidas más bien desde unos principios de la lógica formal, ¿no?, diríamos, desde una lógica muy matemática. Entonces, aquí tenéis básicamente algunas de ellas. Varias son del físico Edwin May. Para mí es uno de los físicos y científicos que ha realizado contribuciones más valiosas, ¿no?, en lo que se refiere a modelos teóricos para explicar, predecir Psi, ¿no? Pero bueno, podríamos citar también a otros autores, que de hecho los veréis. Dentro de lo que son las líneas que por ahora, claro, sí, no es refutable. Bueno, no es refutable, pero ¿por qué no es refutable? Porque lo que está afirmando la teoría es que los círculos son cuadrados. ¿Un círculo puede ser cuadrado? ¿Sí o no? ¿Quién ha dicho que sí? Bueno, no, eso es una contradicción en sí misma. Un círculo es un círculo, no puede ser un cuadrado. Matemáticamente es así. Ahí no hay nada que objetar. Eso no es discutible. No es discutible. ¿Que eres neurodivergente? No. Yo soy anormal, ¿eh? Sí, no tengo ningún inconveniente en reconocerlo.
que me dicen, por eso te dedicas a esto. Digo, bueno, por eso y por obediencia. No, está bien, está bien. Si te atreves a refutar que hay algún círculo que sea cuadrado, es decir, si te atreves a sostener esa argumentativa, adelante con ello. Adelante con ello. En ciencia necesitamos personas valientes. Luego el golpe puede ser histórico, ¿eh? También te digo, pero necesitamos valentía, necesitamos valentía. Bien, no falsables por la cuestión de que por ahora no disponemos del conocimiento que nos permita generar esa traducción, esa aplicación o esa, digamos, vía experimental o, digamos, investigativa, aunque sea en términos correlacionales. Es decir, no poseemos quizás suficientes medios como para darle, ¿no?, esa traducción más práctica a la realidad. Entonces, aquí tenemos, pues bueno, teorías que pretenden ser, ¿no?, experimentales o pretenden enfocarse desde la experimentación. Una de ellas es la sintérgica. Me consta que aquí estamos en un espacio, pues bueno, ¿no? Sabemos que esto procede de Jacobo Greenberg, sabemos cuál es el marco de referencia. Bien, el desafío que tenemos con estas teorías es eso, es cómo generar aplicaciones, experimentos, vías de contrastabilidad que nos permitan que, pues al menos chequear en qué grado se ajustan o no a la realidad. En ciencia, o al menos en una parte de ella, una teoría se acepta como científica cuando cumple ¿qué? Un criterio de ajuste. ¿De ajuste con qué? Con lo que sucede, ¿no?, en la realidad. Entonces se mide, ¿no?, lo que hay en la realidad, se establece un modelo teórico y se establece una comparativa. Y si hay match, entonces ¿qué diríamos? Que happy, la teoría, ¿no?, funciona, es válida. Es válida no porque sea cierta, o no es que sea válida porque sea verdadera, ¿no?, la verdad, digamos, ¿dónde está esa fuente de muy bien, es auténtica la teoría? Bueno, eso es una cuestión metafísica en sí misma, eso es un debate filosófico, no es técnicamente científico el debate, ¿no? Ahora bien, cuando decimos que es válida es porque funciona, se ajusta a la realidad, ¿vale? Básicamente, el modelo multifásico de la precognición lo propuso Edwin May, fue uno de sus planteamientos. Concibe Psi como una señal, ¿no?, como una señal de información que pues va del medio externo pues al medio interno, es decir, a nuestro organismo, y una vez entra dentro de lo que es ese medio interno a nivel biológico, que estaríamos dentro del dominio de la neurociencia, pues la señal se procesa en condiciones normales, ¿no? Entonces, básicamente él usó la idea de lo que viene siendo la entropía para poder estimar o para poder funcionar dentro de esta línea, dentro de este modelo, que tenía como objetivo predecir la precognición, es decir, la anticipación anómala de información o de estímulos que aparentemente son impredecibles, ¿no? Esta sería lo que viene siendo la precognición, al menos en una primera fase. Más adelante, Edwin May desarrolló como una lectura más sofisticada de esto y dijo que precognición es el único fenómeno psi, ¿no?, que englobaría a todos los demás, que sería algo como más genérico. Y también, pues bueno, aquí generó debate, porque bueno, aquí hay varias cuestiones a valorar. Él es Edwin May, he tenido trato con él, ha sido uno de los pocos que me ha soportado. Me imagino que, pues, o bien porque pues, es un santo o es una normal como yo. Entonces, como no lo tenemos aquí para preguntárselo, pues voy a seguir adelante, Bueno, teoría del aumento de las decisiones. Este es un modelo teórico dirigido a fenómenos de la psicoquinesia, de interacción mente-materia, y básicamente, pues, los postulados son los que veis aquí, ¿no?, productos de la mente que interactúan con la materia. Él hablaba o se refería a perturbaciones anómalas y digamos que las relacionó con los grados de decisión u opciones de decisión, ¿no? Y por lo tanto con lo que viene siendo la cuestión de la incertidumbre, ¿vale?, de cómo se estima la incertidumbre. Sé que estoy siendo muy genérico, lo sé. Esto es como en España decimos, ¿no?, el pica pica, ¿no?, el tapeo, ¿no? Hay varias teorías, vamos a ir probando. Básicamente, ¿por qué? Porque quiero generar conciencia social de que han habido cosas científicas acerca de lo que viene siendo la parapsicología desde una postura bastante, digamos, científica o
de un modo bastante legítimo desde la ciencia. Es decir, no solamente estamos en una fase embrionaria, creo yo, hay un trabajo realizado, tenemos una trayectoria y es importante reconocerla y por eso la estoy recopilando aquí. Otra teoría, otra perspectiva muy psicológica, nos vamos del campo de la física al dominio de la psicología. Es la teoría de la transliminalidad, que básicamente pues, la propuso Thalborn digamos, hacia lo que vienen siendo finales de los 70, 80, empezó a cocinarse ahí, ¿no? la teoría de la transliminalidad. Bueno, transliminalidad hace referencia a estos límites de la consciencia, información que viene del campo de lo inconsciente y pasa por esa especie de tierra de nadie hasta que se hace consciente, ¿no? Constituyendo la experiencia. Y la pregunta es, ¿y qué ocurre en ese momento, en ese proceso de la tierra de nadie, que vamos de lo inconsciente a lo consciente, qué ocurre? ¿No? Bien, aquí os he hecho un diagrama bastante, digamos, visual para que nos aclaremos sobre lo que viene siendo la idea de transliminalidad. Tenemos información inconsciente. Aquí yo me he tomado la libertad. Esto es cosecha mía, no es que Thalborn lo dijera. Leéis ahí que pone aprendizaje implícito. Bueno, esta es una línea de trabajo en la que yo estoy actualmente activo y sostengo que una de las formas de acercarnos a ese inconsciente es a través de, bien, descifrar mecanismos de aprendizaje implícito, automático, ¿de acuerdo? Y cómo a través del mismo podemos pasar de lo inconsciente a esta parte consciente en la que se desarrollaría el aprendizaje explícito. Todas las bases, principios, ¿no?, del aprendizaje, digamos, clásico y operante se constituyeron desde esta postura, desde lo que viene siendo la experiencia consciente, desde lo que podemos observar directamente, desde lo que se puede de algún modo constatar, ¿vale? A través de la percepción y de la medición conductual. La pregunta que desde hace unas décadas se lleva, pues bueno, discutiendo en la comunidad académica es, ¿y esos principios que definen este aprendizaje explícito también se aplicarían a ese aprendizaje inconsciente o no? Algunos dicen que sí y obtuvieron evidencias de ello, otros lo pusieron en duda y obtuvieron evidencias menos exactas o, digamos, que daban pie a sospechar. Sí, ya se me termina el tiempo, ¿verdad que sí? Ya. Lo siento. Es lo que hay. Me enrollo como una persiana. Bien, entendemos que nuestro cerebro está rastreando información del medio y para rastrear y seleccionar información, ¿no?, del medio de manera eficaz, lo que hace es inhibir, ¿no?, esas fuentes de información que no sean necesarias ¿para qué? Para la supervivencia. Estoy siendo muy genérico, pero es que no me queda tiempo. El siguiente toque va a ser un codazo, entonces ya estoy bastante deformado. La cuestión, dentro de esas inhibiciones que nuestro cerebro realiza, claro, los inputs que se registran o que son detectados y son procesados como parte de la información se pueden dar a nivel inconsciente o a nivel consciente. Quedémonos en lo inconsciente. La transliminalidad estaría en esta tierra de nadie, sería esta especie de información que emerge, ¿no?, de lo inconsciente, pero porque de alguna forma o bien ya estaba almacenada previamente y un input externo la activa, o bien porque se da precisamente ese registro de manera automática que ni se almacena, sino que ya se activa y pasa, ¿no?, directamente a hacerse consciente. Bueno, este darse cuenta, que en inglés se llama insight, ¿no?, ese momento de lo entiendo, ¿no?, el clic. Yo tengo alumnos, yo imparto matemáticas. Entonces, hay ejercicios de matemáticas que por muchas veces que los repito, lo explico una y otra vez, no se retiene, no hay retentiva en el alumnado. ¿Qué hay falta de materia gris? No tiene por qué, ¿vale? A lo mejor el que está carente de materia gris soy yo, ¿no? Pero hay un punto en el que, ¡pling!, se iluminan, ¿no? Y dicen, ahora sí lo pillo, lo tengo. Y te lo hacen. Y no solamente te lo hacen, sino que además me han llegado a corregir ejercicios que han detectado que no estaban bien planteados. O sea, la cuestión del darse cuenta es ese insight y es eso lo que establece
un conjunto de significados que definen esa experiencia. Entonces, pregunta del millón, ¿hay experiencias que no sean conscientes? Yo sostengo que la experiencia tiene que ser consciente. La información no. La fuente, el origen, eso no. El procesamiento tampoco tiene por qué ser consciente. Pero la experiencia sí, porque necesitamos atribuir significados. Porque la experiencia no solamente es un hecho que yo haya percibido o que yo haya tenido o que haya visto en otro. Es también cómo interpreto, qué elaboro, cuál es el constructo que yo creo, ¿no?, del hecho. Porque el hecho es el hecho. El hecho es que ya voy pasado de tiempo. Eso es un hecho. Pero mi experiencia es que lo estoy interpretando de tal manera pues que no es por vacilar, no es ninguna falta de respeto a los compañeros de la organización, pero digamos que I don't mind. Que me quiten del escenario. Claro, si estoy haciendo algo malo, que me apresen. Bueno, digamos que la idea de la transliminalidad sería explicar esa anticipación anómala de la información, retomando o haciendo alusión a la precognición, a través de esa información inconsciente, ¿no?, que se hace, ¿no?, que emerge y forma parte de la experiencia, genera ese insight, y ahí es donde estaría la cognición anómala, que esta es otra expresión, o, como he dicho, la precognición. ¿De acuerdo? Bueno, podríamos reflexionar por qué las teorías no han tenido una evolución, una trayectoria, pero no me queda tiempo. Diríamos que estamos en una etapa actualmente en parapsicología en la que la investigación puramente experimental, la investigación dirigida a la medición cuantitativa, a la mecanicidad del fenómeno y de los procesos que subyacen a los fenómenos parapsicológicos, está, digamos, concebida como no prioritaria. Actualmente hay una necesidad por investigar la experiencia, ¿no?, la parte subjetiva del ser humano. Hay una reivindicación acerca de lo que viene siendo pues, esta parte pues, más única de cada uno de nosotros. Y es algo necesario, Pero claro, si estamos relegando a una segunda posición la investigación científica, pues es lógico que teorías que nacieron desde esa perspectiva, digamos, tradicional u ortodoxa de la ciencia, pues queden también retrasadas en sus avances, ¿de acuerdo? Podríamos decir que hay también una carencia de aplicaciones profesionales, porque mientras en psicología, ¿no?, se busca ¿qué? Pues asistir a las personas, y lo que se hace en clínica se acaba convirtiendo, o se busca que haya, ¿no?, esa retroalimentación, utilidad con respecto a la gente, ¿no?, que acude al psicólogo, ya sea por motivos clínicos o no. Entonces, bueno, digamos que hay un conjunto, llamémoslo así, de desperfectos que son los que hacen que las teorías no puedan seguir avanzando como lo hicieron en su momento, ¿no?, en el que se establecieron, en el que aparecieron en la literatura, y no por ello se hunde el barco. No por ello se hunde el barco. Pero es algo que se puede reflexionar. Quería hablaros de esta teoría, pero no tengo tiempo. Os traía varios informes científicos, que Ramsés también en su intervención ya ha citado algunos de ellos. Tenemos mucha historia en cuanto a investigación científica en parapsicología, y además en revistas revisadas por pares, indexadas. Es decir, hay una literatura formal acerca de lo que viene siendo la parapsicología. Esto no tiene que ser un motivo de suspicacia, de no, es que es irracional. Bueno, pero es que lo irracional también se ha estudiado desde hace siglos, yo me atrevería a decir. Bien, aquí está, por ejemplo, la publicación que ha citado antes Ramsés de la visión remota. Yo os he traído también la otra cara de la moneda. Me gusta traeros publicaciones a favor, publicaciones no, con resultados no tan a favor. David Marks y Kaman fueron dos escépticos que trataron de refutar los hallazgos de Tarki y Puzkov. Hay bastante información, la podéis consultar. Estos artículos son nuestros, publicados el año pasado. Me consta que han levantado ampollas, cosa que me alegro. Y nada, no puedo continuar mucho más. Simplemente decir que hay críticas por parte de los escépticos que me parecen muy rescatables. Cuando digo escépticos, me estoy refiriendo aquí a los detractores de la parapsicología, ¿vale?
Hay críticas que son directamente desechables y que carecen de sentido, porque niegan la mayor, y alguien que te niega la mayor, pues ¿qué vas a discutir con alguien que te niega la mayor, ¿no? Es decir, yo si tuviera que discutir la existencia de Dios con un ateo, necesito que el ateo no me niegue la existencia de Dios y que al menos esté dispuesto, ¿no? Esté dispuesto, ¿no? ¿A qué? A que pueda existir algo de Dios, algo. Si no se da ese escenario, pues ¿qué vamos a discutir? No, él niega, yo afirmo, pues ya está, chimpún. Bueno, algunas de las que hay aquí son muy rescatables y os quería hablar de ellas, pero ¿se compartirán las presentaciones con los asistentes? Vale, porque esto lo pueden chequear ellos y si hay alguna cuestión, duda o lo que sea, me la podéis consultar, ¿vale? Básicamente quería terminar mostraros mi correo electrónico, por no alargarme más, porque ya me he comido mucho tiempo. ¿Y quién viene después? Lo siento. Hay que ganarse el cielo, ¿no? A escola@icade.comillas.edu, ¿vale? Por si me queréis escribir, esa es mi dirección. Gracias por aguantar esta chapa y espero que os haya resultado interesante.